Bendiciones, bendiciones en esta mañana linda. Damos gracias al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Damos gracias al Señor, bendito Dios, porque podemos estar de pie. Damos gracias al Señor porque guardó nuestras vidas en el 2024 y estamos, bendito Dios, como decimos aquí, con el pie derecho en el Señor. Bendito Dios, iniciando ya el segundo día del año. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y esto es de seguir adelante, bendito Dios, que nada nos atormente, que nada nos opaque, que nada nos detenga, sino que prosigamos hacia adelante. En esta mañana, bendito el nombre de Jesús, aleluya, quiero compartir un mensaje contigo y le he titulado: Dios no llama a los calificados, Él califica a los que llama. Qué tremendo, bendito Dios. Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27-28. Dice la Biblia, bendito Dios, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué tremendo, bendito Dios. Esto no es con fuerza, esto no es con sabiduría, esto no es con intelecto. Dios es el que califica. Y es tremendo, los grandes héroes de la Biblia, bendito el nombre del Señor, sabe, fueron hombres, bendito Dios, que Dios capacitó. Todos eran humanos de carne y hueso como nosotros. Los grandes hombres de Dios, un Abraham que salió de su tierra, de su familia, al lugar viendo a lo invisible, ni siquiera tenía una relación con Dios, pero a Dios le plació llamar a Abraham el padre de la fe, un hombre que no tenía nada, un hombre donde Dios cumplió lo que, porque Dios es un Dios de promesa y Dios le prometió que fuera donde Él le dijera y que a través de Él iba a multiplicar este mundo. Ese es el padre de la fe, Abraham. Mire, donde Dios hizo un milagro tremendo en él y su esposa Sara. Gente imperfecta, gente que se quiso adelantar a los planes de Dios. Dios le dijo que le iba a dar un heredero, le iba a dar un hijo, y era Isaac. Oiga, pero él no creía. Posiblemente Sara no creía, se llegaron a reír porque eran unos ancianos ya, le había dado unos cuantos años la promesa a Dios, nunca se cumplió, y ellos vieron y se desesperaron. No te desesperes de las cosas que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Sara se desesperó y vino y buscó a la criada para que se acostara con Abraham y tuvieran a Ismael, donde vemos hoy un conflicto bien grande de Israel con sus vecinos, oiga, porque se adelantaron al plan de Dios. Dios, aleluya, no importa lo que pase, Dios llega en el momento justo. Y esperó que Abraham tuviera casi 100 años y Sara 90 y tantos años para que cumpliera la promesa, porque Dios es un Dios de poder. Yo lo que quiero decirte en esta mañana es que Dios no llama a los calificados, Él califica a los que llama, Él los prepara. Bendito Dios, un Moisés, oiga, que fue criado en la casa del faraón, que fuera el hijo de la hija del faraón, dejó, renunció todo y fue el libertador de Egipto. Podemos ver a un Noé, un hombre, oiga, sencillo, un hombre con debilidades, que lo primero que hizo después, sabe, que se fueron salvos del diluvio, fue emborracharse. ¿Qué le quiero decir? Que el Señor no busca gente perfecta, el Señor está buscando gente dispuesta. El Señor no ve tu condición, sino la posición tuya. Y la posición de nosotros somos, aleluya, una posición de hijo de Dios. Dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No buscó a los científicos, no buscó a los grandes, buscó a la gente, a un Pedro, oiga, que era un pescador, esa era su profesión. Y ese Pedro, dice la Biblia, que sacaban a los enfermos y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era Pedro, no era la sombra, era el poder que había dentro de Pedro. ¿Por
porque Dios es el que califica, Dios es el que llama, Dios es el que prepara, Dios es el que llena. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Porque si tienes una excusa para no servirle a Dios, oiga, no porque si eres chiquito, porque si no eres de color, porque si no eres de esto, porque no tienes intelecto, Dios hace como Él quiere. Todos los hombres de la Biblia fueron imperfectos, pero esa es la gente que Dios usó. Usó a un Abraham, a un Moisés que era tartamudo y le decía, aunque él se haya quedado en la casa del faraón, dice la Biblia que era tartamudo, pero ese fue el hombre que Dios escogió para libertar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. A un Gedeón que estaba un hombre simple como los demás, lleno de miedo, con cobardía, limpiando su trigo porque llegaban los enemigos, oiga, a robarle lo que cosechaban, pero a este Dios llamó para libertar a su pueblo. Dios llamó a gente, bendito Dios, de carne y hueso como usted y como yo, porque Dios llama, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Dios llama a gente sencilla, dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, el Señor viene y nos dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. En los niños hay inocencia, hay ignorancia, pero allí el Señor nos ve como niños porque le creemos a Él. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tremenda la palabra del Señor. La palabra dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios viene y nos revela. No se las revela al científico, no se las revela que está allá averiguando cómo ir a la luna, a Marte. Se las revela a sus hijos, cosas futurísticas, cosas que van a acontecer. Dice, ¿cómo yo le voy a esconder a mis hijos? Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, ¿cómo yo le voy a esconder a Abraham lo que yo voy a hacer en esas ciudades? En esas ciudades había un sobrino de Abraham llamado Lot, y por causa del pecado Dios iba a quemar esas ciudades, y Abraham comenzó a interceder, Señor, si hubieran 50 no los salva, si hubieran 50 los salva, y comenzó, si hubieran 40, si hubieran 20, si hubieran 10 tú no los salvas, y le dijo, si hubieran 10 yo los salvo, pero no habían ni 10 personas justas en esas ciudades corruptas, y Dios las quemó y salvó a Lot por amor a Abraham. No le escondió lo que iba a hacer. Dios ha escogido lo débil, lo menospreciado, lo vil. Dice, para avergonzar a los sabios, lo fuerte. Dice que Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe qué significa ser despreciable? Aquellos que no son nobles, que no son sabios. Llama a personas imperfectas, humildes, que están en el anonimato, de poca importancia a los ojos del mundo, a los que tienen falta de aprecio, estimación. Eso quiere decir la palabra del Señor. Pero a eso Dios viene, bendito Dios, porque a Dios no le importa que sea un Moisés tartamudo, a un Jacob tramposo y mentiroso, a un Pedro lleno de debilidades y de enojo, a un Jonás que huyó, a un Gedeón, a un Tomás que no creía hasta no meter la mano en el costado de Jesús. Dios llama a gente imperfecta porque Él es, bendito Dios, el que nos califica, el que nos forma, el que nos revela. No te detengas por nada, no te menosprecies, tú eres un hijo, una hija de Dios, y en esta mañana el Señor te dice, Dios no llama a los calificados, Él califica a los que llama. No es tu condición, sino tu posición. La condición que puedas estar pasando de una persona humilde, de una persona sencilla, pero recuerda que tienes la revelación de Dios. ¿Y para qué lo hace Dios? Para que nadie se jacte en su presencia. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios que el Señor nos califica y nos forma para nosotros llevar su palabra en esta tierra. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar tu vida y entender que quien te llamó fue Dios. Bendiciones y hasta mañana.